Bienvenidos todos ustedes nuevamente a Diego en la Lucha en vivo, en esta noche sábado, según el país donde te encuentres, por supuesto, informando, analizando, debatiendo sobre este mundo que literalmente está de cabeza. Hay una guerra mundial en cuotas, como dijo, mejor dicho, el Papa Francisco. Hoy estoy con dos invitados de lujo, así que no te lo pierdas si lo estás mirando en vivo y no te lo pierdas si estás mirando en diferido. Están en diferentes partes del mundo. Dos colegas, dos expertos realmente en geopolítica, así que de principio a fin no se pierdan, por favor, de este programa. Tenemos por un lado a alguien conocido por esta comunidad de Diego en la Lucha, Carlos Mamani Aliaga. Él es peruano, sociólogo, analista geopolítico, director del think tank Proyecto Patria y miembro del Instituto Español de Geopolítica. Carlos, gracias por estar ahí, por supuesto. Él desde Moscú, en Rusia, allá está, y muy tarde, así que hizo un gran esfuerzo por estar aquí. Y tenemos, por supuesto, al amigo, al camarada, el hermano nicaragüense, que ahora nos va a contar en un rato dónde está, porque no está exactamente en Nicaragua. Él se llama Renan Guevara, tiene un doctorado en Asuntos Internacionales y Estudios Estratégicos, enfocado en geopolítica china y el sur global. Muy importante esto, y ellos ambos son miembros de la Asociación Analítica de Expertos Sovereignty. Es muy importante que se queden ahí y escuchen a ambos. Bueno, ya los presenté, espero que estén todo bien. Hola muchachos, un saludo les extiendo acá desde Argentina. Diego, de verdad, una vez más, qué gusto estar en tu espacio, con tu público, bueno, abordando las problemáticas internacionales que, como bien dicho, está de cabeza prácticamente, ¿no? Se cumple lo que el Papa Francisco dijo, esa intuición, ¿no? Que muy pocos entendieron en su momento, la guerra mundial a pedazos, por etapas, ¿no? En efecto, yo creo que a diferencia de otros periodos en la historia, no necesitamos una declaración de guerra oficial para darnos cuenta que estamos prácticamente en una tercera guerra mundial. Y un detalle más, me encuentro ahora en Perú, Diego, querido, te cuento. Estás en Perú, bueno, estás más cerca que en Rusia. Por supuesto, Renan, te saludo, espero que estés bien, contale a la gente dónde estás y arrancamos con el material. Muchas gracias, Diego, por el espacio y por la invitación. Estoy aquí en Taiwán, Taipei, que es uno de los focos más tensos en el mundo, que le llaman los flashpoints, que puede llevar a un conflicto entre los que son ahora los dos países más poderosos, que es entre China y Taiwán. Y a mí me gusta mencionarlo de esta manera, que me encuentro en la línea roja de China. Si China tiene la única línea roja que ha expresado, ha sido el tema de Taiwán. Y es un tema que aquí se vive. Cada ejercicio militar, cada declaración, cada pacto firmado, es algo que se siente de manera directa. Así que sentite confianza de preguntarme lo que... Te voy a preguntar de todo, porque aprovechando que estás allá en Taiwán, y te voy a pedir, René, después que te acerques el micrófono, por favor, eso sí, porque es interesante que cada palabra que acá los dos expertos nos expresen y nos cuenten y nos expliquen se entienda a la perfección. Es muy importante eso. Acompáñenme tanto Carlos como Renan a ver el material, dura unos 3 minutitos, para ver, bueno, un poquito el acontecer geopolítico y la realidad. Ahora, mientras la gente se conecte, hola Janet, ¿cómo andás? Gracias a Genjo, Nico Pesta por estar. Buenas noches, Diego, y saludos a tus excelentes invitados de Venezuela. Gracias por estar allí. Vamos a arrancar con todo y vamos a arrancar con algunas preguntitas acá, amigos expertos que están distribuidos por todo el mundo. Después nos van a contar cosas que no se pueden perder. Ahí vamos. Un exanalista de la CIA ha explicado que Donald Trump, en plena crisis con Irán, intentó acceder a los códigos nucleares y un general del ejército de los Estados Unidos logró pararle. Esto, amigos y amigas, es muy preocupante, pero es lo que cuenta efectivamente este hombre, exanalista de la CIA, en este podcast que le hacían una entrevista. Decía, reconocen que tienen algunos problemas, tienen que intentar lidiar con ellos, y luego hubo un informe que decía que tuvieron una reunión de emergencia el sábado por la noche. Y aparentemente un informe que salió de esa reunión en la Casa Blanca dijo que Donald Trump quería usar los códigos nucleares y que el general Dan Kane se puso en pie y dijo que no. E invocó su privilegio como jefe de los militares, por así decirlo, pero al parecer fue un gran escándalo y hay fotos de Kane saliendo de esa reunión con la cabeza gacha. Bueno, pues están pasando cosas muy
extrañas en Washington DC. Vamos a dejar claro que esto es la opinión de un exanalista de la CIA, no es una opinión que esté publicada o confirmada por diversas fuentes o medios de comunicación, pero sin embargo sí que es llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Donald Trump, y esto no es especulación ni opinión, esto es un hecho, puso un tuit durante las mismas fechas en las que dijo literalmente: esta noche una civilización entera dejará de existir. Moreover, President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. I've heard you talk a lot about bombing people and places, and when you give these orders to carry out this extreme level of violence, what's going through your mind and your body? Do you have like an adrenaline rush? Are you scared? Do you feel like you're on a power trip? Just walk us through and paint us a picture of what it feels like mentally and physically. It's a very TMZ question. My only thought process is to ensure that our warfighters have everything they need to be successful, defeat and destroy the enemy, and they come home. I want them to feel empowered, to have every authority they need within our rules and within our law to bring maximum violence to the enemy. Because war is violent, war requires doing difficult things, but I want our people to feel empowered, so it's our guys that come home and their guys that do not. President Trump's fortitude is unshakable and his mission is crystal clear. President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. And I hear him say it every day in private as well. Iran knows that they still have an open window to choose wisely. As we said previously, choose wisely at the negotiating table. All they have to do is abandon a nuclear weapon in meaningful and verifiable ways. Bueno, ahí tenemos un cóctel. La verdad, Gesell, impresentable lo que están haciendo en Estados Unidos, no se puede creer. Carlos, te quiero preguntar si Trump puede estar perdiendo autoridad. Si es que estos dichos del ex agente de la CIA son ciertos, ¿no? ¿Qué salida tendría Trump de esto? Si un general, un coronel o algún alto mando del ejército estadounidense le dijo: no, armas nucleares acá no. ¿Cómo ves esto? ¿Vos te enteraste, lo escuchaste? Haceme tu opinión acerca de esto. Bueno, excelente pregunta para empezar esta mesa de reflexión estratégica. Bueno, lo que habitualmente se piensa, ¿no? Ahí pululan diversos analistas supuestamente de asuntos militares que desconectan que la guerra es fundamentalmente una cuestión política. Empieza por causas políticas y culmina con soluciones políticas. En todo el desbarajuste global que tenemos, las causas políticas las tenemos. Evidentemente hay un orden unipolar, una unipolaridad en declive que se rehúsa a dejar de ser, a dejar de existir, a morir, y un mundo multipolar en emergencia que se rehúsa a ser anulado en su nacimiento. Ese es el esquema general, esas son las causas profundas que explican lo que estamos viendo a nivel, bueno, prácticamente ya podemos decir casi mundial, por no decir ya plenamente mundial. Entonces surge la pregunta, si el fundamento es político de la cuestión del fenómeno bélico, de la guerra, ¿qué cuestión tienen acá que ver los militares? Bueno, como bien lo explicaba Clausewitz, que creo que deberían estos analistas militares que tanto pululan por ahí leerlo siquiera, que siendo militar él entendía perfectamente que la guerra no es otra cosa que expresión o otra forma de hacer política, según sus propios términos. Entonces, desde esa perspectiva nos damos cuenta que lo militar, por supuesto, siempre existe para asegurar, ¿no? Al poder, ¿no? Político y económico, no al revés. Entonces, esto es importante que traigas a colación con estos videos la cuestión de armas nucleares, armas de destrucción masiva, porque estamos en un movimiento de inflexión dentro de la cultura estratégica que prevaleció, por lo menos desde hace buen tiempo, en la Guerra Fría, ¿no? La disuasión nuclear, ¿no? Esa doctrina que se creó justamente en un momento cuando existía una cultura estratégica después o durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. No es que esa doctrina todavía haya dejado de ser, como muchos pregonan, no tan a rajatabla, pero lo que sí mínimamente podríamos decir es que está siendo rápidamente deteriorada ante los fenómenos globales que estamos asistiendo muy lamentablemente. Sucede lo siguiente, Diego, para que tengamos una idea clara y no extender esto,
siempre es bueno, importante, ¿no?, reflexionar sobre la historia, porque ante esto solamente tenemos, la única guía que nos queda es la historia. La última vez que se utilizaron armas nucleares fue contra Japón durante Hiroshima y Nagasaki. ¿Eso fue una decisión militar o una decisión política? ¿Quién se opuso al lanzamiento de las armas nucleares contra Japón? Fueron justamente primero Eisenhower, Patton también estaba, entre otros grandes mandos de la cúpula militar estadounidense. Sin embargo, la decisión en última instancia fue política, por las razones que expliqué hace un momento. En toda guerra, la cuestión de fondo siempre es un asunto político. Con lo que estamos viendo, mira, qué bueno que hayas empezado así, mencionando este asunto, ¿no?, de cómo es que este alto mando estadounidense renunció y se salió de la mesa, ¿no?, ante la solicitud de Trump de que le hagan llegar la maleta roja de armas nucleares, los protocolos. Bueno, es otro ejemplo de lo que estamos viendo. Si en última instancia se llega a este caso, porque ya estamos a un pelo de abordar y de pasar de esa doctrina de situación estratégica que existió en su momento, el Mutual Assured Destruction, ¿no?, la destrucción mutua asegurada, donde justamente las potencias nucleares no se enfrentaban porque evidentemente había capacidades de autodestrucción. Actualmente eso, ya digo, se está erosionando, y no lo digo yo, bueno, que creo que muy poco sé del tema, o una idea muy mínima tengo, pero gente como John Mearsheimer, que también lo conoces y en este espacio siempre lo has convocado a través de sus análisis, él en uno, creo que contigo, fue hace 2, 3 programas, Sí, lo sí, sí. pusiste allí, y él mencionaba, estamos hablando de una autoridad mundial del pensamiento estratégico occidental, que él decía justamente, ante la impotencia de Occidente, de Estados Unidos y principalmente de Israel, contra Irán, de no poder hacer claudicar a la República Islámica de Irán o el Estado teocrático, como ellos llaman, bueno, no les va a quedar otra opción que usar armas nucleares. O sea, con esto que esta pasó como una suerte de ventana de Overton, a través de lo cual lo impensable ya se empieza a pensar, se empieza a debatir, y bueno, la cuestión de que se utilice de un momento a otro, eso simplemente será, bueno, pues el colorario, ¿no?, lo final de todo el Ahora procedimiento. le pregunto a Renan. Renan, en base a lo que decía Carlos, ¿no?, cosas impensadas que de repente se comienzan a pensar, decía Carlos. Bien, ¿vos pensás que Trump directamente es un loco, un improvisado, un hombre de los negocios inmobiliarios que llegó donde está por el dinero que tiene, por los favores que puede llegar a tener con Israel, etcétera? ¿Pensás que se pueden llegar a usar armas nucleares, así sea tácticas, sobre territorio iraní? ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿Habría una respuesta de Pakistán o de Rusia o de China al respecto? ¿O se quedaría ahí? Porque es algo que, una especie de jaque que yo tengo en la cabeza, en decir, bueno, si Israel utiliza las armas nucleares, una sobre Irán, ¿cuál sería la respuesta de Irán y cuál sería la respuesta de aliados? ¿Cómo la ves, Renan? Bueno, lo primero que del análisis de lo que dijo Larry Johnson, el ex agente de la CIA, que yo lo he seguido bastante en los círculos anglosajones, me parece que un comentarista que no es muy serio. Pues si él se dice, yo consideraría que él tiene verdaderos sources que pueden confirmar. Lo primero que yo diría que hay que ver es que esto es una confesión. ¿Qué tipo de confesión? Es una confesión de que Estados Unidos no puede de ninguna otra manera someter a Irán, o de ninguna otra manera cambiar el resultado. O sea, llegar a lo que, como decía Carlos, a pensar lo impensable, es porque ya pensaste todas las opciones y ninguna opción te va a dar el resultado que deseas. Esa es una. En el tema de Trump, bueno, recordemos que Trump no es un político de carrera, es de una persona que vive del real estate de Nueva York, que para muchas personas uno puede dar el argumento que esa atmósfera del real estate en Nueva York puede ser hasta más agresiva que el campo geopolítico. Entonces, en ese caso tenemos que Trump viene de una esfera muy agresiva. Y hace poco estuve leyendo que el mentor de Trump, que si no me equivoco se llama Roy Kane, tenía tres puntos de filosofía en su vida que se lo podemos ver a Trump todos los días, que la número una es
atacar, atacar, atacar. Número 2, negar, negar, negar. Y número 3, asumir victoria en cualquier panorama. Entonces, eso, cuando lo leí, me pareció súper interesante porque realmente describe lo que puede ser la mentalidad, si se le puede llamar estratégica de Trump. Ahora, por un lado tenés que no es político, viene de una formación muy agresiva, muy de amenaza. El negocio real estate en New York es algo también muy corrupto. Esa es una. Después tenemos esa percepción de cómo él mira la estrategia, ganar, de negar y de asumir victoria en todas las circunstancias. Y ahora tenemos también el factor de cómo la política en los Estados Unidos se lleva a cabo dentro de sus facciones de poder. Para que Trump haya sido reelecto, no es tan complicado ni tan difícil de defender de decir que Trump le debe favores a todas las facciones de poder que le dieron su apoyo para su elección. Entonces, desde esta perspectiva, uno se puede considerar que Trump en este momento está siendo empujado por quizá los mismos lobbies de poderes que hay en los Estados Unidos, que han habido lobbies de la industria militar, hay lobbies del Golfo, lobbies también de Israel, hay lobbies de la energía. Sí. Renan, discúlpame que te interrumpa, estabas hablando de lobby, aprovecho porque después se me escapa la pregunta. Perfecto, pero ¿cuál es la diferencia? Pues sabemos, digamos, que una especie de corporatocracia de Estados Unidos, sabemos que lobby hubo siempre. ¿Cuál sería la diferencia entre Trump y sus antecesores en relación al lobby? ¿Lo ves más difícil? ¿Tiene mucho más lobby? ¿Estamos llegando a un punto de dinámica mundial de donde ya no tienen otra que ir al frente y atacar y que no se desmorone el orden unipolar? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia fue marcada cuando Estados Unidos, a través de Ucrania, intentó derrotar estratégicamente a Rusia y darse cuenta y aplicar todas las máximas presiones en la historia después de la Guerra Fría, Rusia, y dar cuenta que Rusia no fue colapsable. Entonces yo creo que en ese momento, darse cuenta, ese momento donde uno se da cuenta que ya Rusia no es colapsable, que ya China no es contenible y que que Estados Unidos ya no dirige el resultado, porque antes Estados Unidos podía tomar iniciativa y uno seguía el lineamiento. Si no seguía el lineamiento, pues las bombas te iban a convencer. Ahora estamos en un mundo que las bombas ya no convencen, que tu narrativa ya no convence y que hay opciones alrededor del mundo. El BRIC no es simplemente una palabra bonita en los análisis geopolíticos. Está el BRIC, ya está Rusia, está China, está India. Entonces ya en ese momento, yo creo que Donald Trump, en la administración de Donald Trump, ese momento donde ellos le dan como que tocan el botón de emergencia y empiezan a sonar las alarmas. Entonces, en ese momento donde se dan cuenta que el mundo no solo está cambiando, que cambió porque yo considero que el otro hablábamos con Carlos, el ensayo de Fukuyama, El fin de la historia. Ese ensayo del fin de la historia, yo diría que puso a dormir la cabeza estratégica de todos los políticos de los Estados Unidos durante los 90 hasta el 2020, y de repente se voltearon a ver y se dieron cuenta que el mundo cambió enfrente de ellos y lo pasaron desapercibido por crear guerras prefabricadas de terror en el Medio Oriente, por ejemplo. Entonces, ese es el momento. Yo sé que la administración de Trump es el momento donde se dan cuenta y están entrando en ese estado de emergencia. Ahora, también tener la parte individual de Trump. Considero que Trump realmente es una persona muy inteligente. No estoy aquí intentando hablar mal de él. No es una persona inteligente y en ese sentido es una persona que se puede manipular. De la manera que yo lo percibo, yo creo que Trump está siendo manipulado
de bastantes lugares, porque ahorita Estados Unidos está en una especie de liquidación. Yo miro a Estados Unidos como un imperio en liquidación y Donald Trump es el que está viendo la liquidación del imperio. Ya el que va a rematar, el que va a rematar todo. Ya, si él lo sabe o no lo sabe, ya es realmente algo mucho de él. Entonces creo que ese es el momento. Perfecto. Acompáñenme a ver el siguiente material mientras Marc Lauris está conectado. ¿Cómo andás, Marc Lauris? Ajenjo, Dalgo González. Bueno, se conecta cada vez más gente. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo. Después, en un rato, cuando hablemos de unas cuestiones, vamos a leer algunos comentarios y pregúntenle, si no, a los expertos lo que quieran. Ahí vamos. Like that be asked? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. They have a matter of days before that event takes place. So I'm not under any pressure whatsoever. We've never had so much ammunition. Our ships are loaded. I call them locked and loaded. They're locked and loaded. They're ready to go. We have much higher quality equipment than we did when we first started. El Comando Central de Estados Unidos confirmó el despliegue de un tercer portaaviones en Medio Oriente para presionar a Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. Un despliegue de esta magnitud no se veía desde el año 2003, cuando Estados Unidos invadió Irak. El Comando Central anunció que el tercer portaaviones, el USS George H.W. Bush, de la clase Nimitz de propulsión nuclear, se mueve hacia su área de responsabilidad en el Océano Índico. El USS Gerald R. Ford está en el Mar Rojo y el USS Abraham Lincoln está cerca de Irán en el Mar Arábigo. Cada portaaviones trae sus respectivos grupos de combate que incluyen destructores, cruceros, submarinos y aeronaves de combate. En sus redes sociales, el comando detalló que el despliegue en conjunto reúne 200 aeronaves entre cazabombarderos y helicópteros multipropósito, 12 buques, de los cuales al menos 9 son destructores escolta, y llevan además 15.000 marineros e infantes de marina. Penso che la NATO debba rimanere unita, penso che sia un elemento di forza che abbiamo nel contesto, penso che dobbiamo lavorare per rafforzarla. Presidente, acabamos de saber que en un correo interno el PETAC plantea la suspensión de España de la OTAN por colaborar con Estados Unidos en la guerra contra Irán. Bueno, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara. Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. A mí lo que más me preocupa es la respuesta del presidente. Como hemos planteado esta semana, yo creo que nuestro país, un país que se considera a sí mismo una democracia, tiene el derecho y el deber de abrir ese debate a nivel público, a nivel de sociedad, y tenemos que poder decidir, los españoles y las españolas, si queremos o no pertenecer al mismo equipo geopolítico que el señor Donald Trump. Yo lo tengo claro, formar parte de la OTAN en este momento es un enorme riesgo para nuestro país, nos convierte en un objetivo militar. Нам объявлена открытая война, используется для этого киевский режим в качестве такого наконечника, но то, что этот наконечник беспомощен, без материального наполнения западным оружием, западными разведывательными данными, спутниковыми системами, подготовки военнослужащих и многого другого, все это знают. Киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана. Тут какие-то откровенные ребята, по-моему, в бельгийском генеральном штабе или в немецком заявили публично, что мы готовимся к войне с Россией, Украина нам помогает выиграть время. Ну, куда уж, как говорится, куда уж откровеннее. Carlos, bueno, acá hice un lindo cóctel de noticias. La pregunta sería, después también se la voy a hacer a Renan, ¿es el principio del fin para la OTAN? Y por otro lado, ¿escuchaste cómo decían que los belgas, etcétera, están esperando que Rusia se desgaste con Ucrania para rearmarse e ir contra Rusia? O sea, realmente me parece
desquiciado. Los políticos europeos, la verdad, no logro entender si toman algo antes de hacer declaraciones o qué. Por ahora yo no lo puedo creer las barbaridades que declaran. Contame, Carlos. Por supuesto, ¿no? O sea, gente muy cuerda, muy ecuánime, desde lejos que hace tiempo perdieron el rumbo, ¿no? La brújula, Europa. Ahora, con respecto, bueno, la OTAN no tiene futuro, así como que tampoco la Unión Europea tampoco tiene futuro. Entre otras cuestiones, porque bueno, ese momento, también lo hemos explicado aquí en más de una ocasión, tras la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Europa es hasta la actualidad un continente ocupado. Se acostumbraron a esa ocupación y ahora con dolor se están intentando sacar de encima bueno, no quieren involucrarse en guerras que supuestamente Estados Unidos los está involucrando, los está jaloneando. De hecho, siempre ha sido así, pero por primera vez en su historia se están rehusando, ¿no? Ven lo que está pasando en Irán, no quieren involucrarse más de la cuenta, pero eso no los está salvando del impacto que está teniendo, por ejemplo, el cierre del estrecho de Hormuz, que dicho sea de paso, yo hace unos días escuché que Europa tiene 6 semanas más con respecto a combustible aéreo, ¿no? Entonces, vamos a ver, no nada está dicho, pero capaz, según la presión que de energía y lo económico dentro de las sociedades europeas se promueva a ese nivel, capaz que de repente cambie de opinión, lo dejaremos en. Pero como tal, la OTAN como existió en su momento, como supuestamente ese pacto, ¿no?, de alianza atlántica contra la amenaza que se creó, que era el comunismo en su momento, que dejó de ser el comunismo y esa alianza siguió existiendo, ¿no?, dándose acá una anomalía estratégica en la historia, porque no existe otro pacto militar parecido, análogo, que se haya creado para conjurar en su momento una amenaza que era el comunismo. Una vez que cae el comunismo, esa alianza sigue existiendo y no solo existiendo, sino que se expande a las fronteras de Rusia, ¿no? Entonces no era una cuestión ideológica, sino siempre ha sido una cuestión geopolítica. Ahora, es cierto, hay un distanciamiento por parte con Estados Unidos, porque ya Europa entiende que Estados Unidos se quiere, ahora lo que cataliza los procesos dentro de Europa en materia de defensa son 2 cosas fundamentalmente. La amenaza rusa, que siempre está de vez en cuando en Europa, no es nuevo, es una recurrencia histórica, y el abandono de Estados Unidos. Ellos dicen, el otro día escuché al encargado de defensa de la Unión Europea, no, la amenaza rusa, y bueno, ahora ya prácticamente Estados Unidos nos está dejando desamparados, tenemos que velar nosotros mismos por nuestra seguridad. O sea, se va a armar una suerte de OTAN exclusivamente europea, contra Rusia, como bien decía Lavrov. No olvidemos que hace una semana aproximadamente, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa hizo público oficialmente por primera vez una serie de puntos de fábricas dentro de Europa que hacen armamento, producen armamento, drones sobre todo para Ucrania. O sea, esto ya es una realidad. ¿Siempre se ha sabido? Siempre se ha sabido. ¿Se lo dice ahora? Bueno, ahora se lo dice porque ya es insostenible, ¿no? Lo que ha hecho Rusia todo este tiempo en Ucrania, que nunca llamó una guerra, sino una operación militar especial, ha sido básicamente digamos, una estrategia, una táctica de contención, digamos, para evitar que esto se siga avanzando. Pero los rusos no son tontos, ellos entienden perfectamente que Ucrania, como bien decía Lavrov, es solamente lanza. ¿Y dónde está el resto del cuerpo de esa lanza? Si la punta de lanza es Ucrania, el resto del cuerpo está básicamente en Europa, básicamente en lo que es Inglaterra, que sigue siendo el cerebro de la política exterior europea, en Francia, en Alemania, incluso el SVER, el servicio de servicio de inteligencia exterior de la Federación Rusa, también hace un par de semanas hizo público oficialmente un documento donde designaba, ¿no?, que Europa tiene los planes de nuclearizarse y de expandir y modernizar su plan nuclear. O sea, claramente desde Rusia ya se está viendo con más claridad, con mayor énfasis, se está apuntando, se está denunciando que Europa efectivamente quiere la guerra contra Rusia, ¿no? Entonces es evidente que mientras los europeos no entiendan que no pueden contra Rusia, y de hecho no pueden, ¿no?, capacidades no tienen, pero como le decía un amigo el otro día, a Enrique Refollo, que mandamos saludos, Europa, su historia, la historia europea demuestra en más de una ocasión que aunque ellos no tengan capacidad de la voluntad para autodestruirse, siempre la tienen. Es como que la historia se repite, como decía Mardo, como una vez justamente como historia y después como tragedia. Y ahora lo estamos viendo como tragedia. Europa está llamada otra vez, como decía Martin Heidegger, a suicidarse una vez más, a apuñalarse a sí misma. No tienen capacidades,
como lo tenían antes, pero siguen teniendo al enemigo ruso que sí tiene capacidades y bueno, la consecuencia de esto yo creo que no va a ser nada favorable, bueno, sobre todo para Europa, pero tampoco para Rusia, ¿no? Hay que ser claros. Carlos, entiendo por lo que vos decís, a ver si entendí bien, que los ingleses o los británicos, mejor dicho, son el cerebro y digamos que están suicidando a Europa. Claro, si uno, historia maestra de vida, Diego, si uno revisa, ¿no? Las veces que Europa se malentonó contra Rusia, llámese Napoleón, la Francia napoleónica, la Alemania hitleriana, todas las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, básicamente fue una inspiración y fue toda una planificación que vino desde Londres. Porque si nos, actualmente, claro, efectivamente Londres, Inglaterra ya no es el imperio que fue, el imperio más grande que tuvo en su momento el mundo, ¿verdad? Que tuvo un alcance global, pero su inteligencia, ¿no? O sea, sus aparatos de inteligencia siguen controlando las élites europeas, siguen manipulando la política exterior europea y siguen haciendo cumplir esas, digamos, esas premisas máximas de la geopolítica anglosajona, que es evitar a toda costa. Esto siempre ha sido el origen de todas las guerras en Europa, por lo menos de las grandes guerras contra Rusia, justamente eso, ¿no? De que Rusia forme vínculos, construya vínculos, puentes con Europa, sobre todo con Alemania y con Francia, ¿no? Y más que todo, siempre con Alemania, ¿no? Eso ha sido básicamente todos los motivos por los cuales han dado las guerras, ¿no? Sembrar la cizaña por parte de Inglaterra entre lo que se podría... ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos entendían que si es que Rusia con sus materias primas y Alemania con toda su tecnología y su ciencia se unían, se formaría un gran espacio, digamos, euroasiático, una mega superpotencia continental terrestre ante el cual pues Gran Bretaña e Inglaterra como potencia marítima poco nada podría hacer, ¿no? Esto bien lo explicaba el geopolítico alemán Haushofer, ¿no? Que la tenía, bueno, a mi entender muy claro, y que Hitler nunca obedeció, o más que obedeció, nunca siguió sus consejos, ¿no? No invadir a la Unión Soviética, pero lo terminaron haciendo, ¿no? Yo quería preguntarle a Renan, por un lado, bueno, si querés agregar algo, por supuesto, a lo que estaba hablando Carlos, y también, ¿cuál va a ser el rol de los pueblos en Estados Unidos, en Europa, puede ser también en Reino Unido? ¿Puede llegar a tener un rol protagónico o, como siempre, la verdad que las cosas se van a cocinar en la City de Londres y en Wall Street? ¿Cómo ves vos el rol de los pueblos? Bueno, por ejemplo, en el tema de la OTAN, Carlos dice que no tiene futuro. En lo que yo considero que sí tiene futuro, pero no el futuro. Acércate el micrófono, Renan, ¿sí? Acércate. No el futuro de hoy. Yo siento que la OTAN va a ser más bien una institución o una organización que va a seguir teniendo sus reuniones, que va a seguir sacando sus comunicaciones y que la gente lo va a leer como se lee un libro de historia, como se visita un museo, pero en términos reales no va a ser obsoleta, solo va a ser parte de la tradición. La OTAN va a estar ahí como parte de una tradición. Ahora, en el tema de que si los ingleses o los franceses o cómo ellos se van a asumir su nuevo rol. Primero yo digo que el análisis tiene que partir que Europa y Norteamérica ya están en un punto donde saben que su supremacía no está terminando, ya terminó. Lo que está pasando es la asimilación. Entonces cuando vemos a los estadistas europeos, los presidentes europeos, no todos, pero la gran mayoría, vemos este discurso que realmente uno desde afuera lo considera que no está tan apegado a la realidad. Pero yo considero que lo que uno tiene que tomar en cuenta es que Europa, desde la Europa imperial del siglo XVII hasta el siglo XX, ha sido una Europa supremacista, racial, y que logró prácticamente conquistar el mundo. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, es muy cierto que de la Primera Guerra Mundial, Francia y Londres, Inglaterra perdieron muchas colonias, perdieron mucho poder y se fueron desgastando hasta terminar en una Segunda Guerra Mundial. Pero de ahí surge Estados Unidos. Y entonces los europeos pueden vivir
su excitamiento o su forma de ver el mundo supremacista a través de Estados Unidos. Y recordemos que esto significa que esa supremacía es una supremacía racial. Lo que quiero decir que una supremacía racial que no es tirando mucho el análisis, que por ejemplo Europa no va a sentarse con China y estar cómodo y ver a China como un igual. O sea, Europa construyó su imperio global, ya sea a través de Francia, a través de los Estados Unidos, a través con un orden de jerarquía racial donde las personas blancas ocupaban cierto rol y obviamente los otros pueblos de piel más oscura, menos civilizados, más salvajes, ocupaban un rol. Entonces, para nosotros realmente pedirle a la élite política de Europa, es realmente pedirles que se despierten de tantos años, tantos cientos de años con esa mentalidad. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo, especialmente en Europa, es ese último esfuerzo de vivir su intención imperialista, porque ya no lo pueden hacer y ese orden está basado en una jerarquía racial tan perpetrada que realmente es muy difícil para ellos asumir un rol de igual con alguien de Asia. O sea, los japoneses pueden ser considerados unos miembros honorarios y la historia de cómo Japón fue considerado una raza superior aquí en Asia, basta ver la historia de la Japón imperial, de cómo la Japón imperial con los mismos conceptos raciales de Occidente logra conquistar China y eso coloca a Japón dentro como un miembro honorario de ese grupo de supremacía blanca. Entonces, eso nos indica esa parte nos indica, uno tiene que ver eso en los políticos europeos. Número 2, Estados Unidos, ahora que se está dando cuenta que no puede dictar resultados en China, en Asia Pacífico, no puede dictar resultados a Rusia y no puede someter a Irán sin crear un cataclismo en la economía global. Así hablaba con Carlos, el sistema va hacia Europa, el sistema va a ir hacia Latinoamérica. Yo creo que el caso que más ilumina es Groenlandia. Muchas personas, muchos mismos analistas consideraban que Estados Unidos quería tomar Groenlandia para ellos y para ellos controlar esa parte y para ellos controlar y poner sus misiles, sus centros de datos. Pero yo considero que más bien Estados Unidos quiere Groenlandia para que no lo tome Europa. Yo considero que es un primer indicio de cómo Estados Unidos va a ir en contra de Europa, porque ya no puede ir en contra de China, ya no puede ir en contra de Rusia, ya no puede ir en contra de Irán, pero el sistema de Estados Unidos no está diseñado para detenerse, está diseñado para atacar, está diseñado para obtener y para siempre ir en esa mecánica. Entonces, yo siento lo que estamos viendo en número 1, los europeos van dándose cuenta que su supremacía jerárquica, racial, mundial, imperial, está llegando a su fin y es algo muy difícil para ellos aceptarlo. Y en el segundo, bueno, la OTAN obsoleta y Estados Unidos va a ir en contra de Europa y en contra de Latinoamérica. De aquí a una década, Estados Unidos está peleando con Europa, quizás no militarmente, por quitar Groenlandia. Muy interesante el análisis ahí, Renan, muy interesante. Ahora, sabés que yo estaba hablando con una colega politóloga, comunicadora, y hablábamos del tema de las familias, ¿no? De poder, ya sabemos las grandes familias de banqueros, de corporaciones, los que tienen el poder real y no tienen realmente una bandera, ¿no? Tienen poder y listo. Ahora, tenemos quizá en los inicios de la familia Rothschild, Rockefeller y grandes dinastías de poder, gente que, entre comillas, de abajo fue amasando la fortuna, entendiendo la realidad como la ve, uniéndose quizá con la corona británica, entendiendo que la burguesía era nueva clase dominante. Vemos una corona también británica, que hay una especie ahí implícita unidad, unión o alianza, o quizás
pases, ¿no? Porque sabemos que en Francia fueron decapitados los reyes. Ahora hay nuevas familias, digamos, nuevos integrantes de estas familias que no la hicieron de abajo, como decimos en Argentina, que no tienen una lectura de la realidad como la tiene Vladimir Putin, que desde chico sufrió las guerras, que tenía una familia pobre, que fue haciéndose de abajo, que fue entendiendo las calles, que fue entendiendo la dinámica política del ser humano de otra manera. Puede decirse que, no quiero insultar, pero hay familias realmente que están tan enajenadas en esto del poder porque nacen con mucho poder y nacen sin ningún tipo de resistencia ni barrera, y que creen que pueden hacer realmente lo que quieran, y que no, eso hace que no tengas una lectura geopolítica correcta y que le erres mucho en apreciar la realidad, y que tengas gente como Putin, como Xi Jinping, como los mismos persas, que realmente están haciendo una lectura concreta, realista, y que están dejando al sistema occidental que se autofagocite solo, o sea, por la misma torpeza de los europeos y de las familias estadounidenses, etcétera, entendiendo esto como familias de poder más que como banderas. ¿Vos ves esto? Un Trump que por ahí nace y que no tiene límites y que no sabe cómo hacer geopolítica real y que no puede entender cómo alguien le dice que no. ¿Puede haber esto en el análisis? Decime, Renan. Bueno, sí, como mencioné temprano, yo siento cuando se cae la Unión Soviética y sale el famoso El fin de la historia de Fukuyama, que el mundo democrático ganó, que la liberación del mercado, que ya es, que se planeaba ya hacer lo que Mearsheimer creo que llama la hegemonía liberal. Ese punto en la política de Estados Unidos realmente te da que puso a la élite política, yo le digo, la conciencia o la habilidad estratégica se la adormeció, se la entumeció, se les puso a dormir, y ahora ya están en autopiloto creyendo que ellos pueden causarle el resultado donde ellos piden y que no pueden tener ningún tipo de objeción alrededor del mundo. Ahora, ese tipo de pensamiento y ese tipo de élite política es la que estamos viendo hoy, que no han caído tanto que no pueden dirigir ningún proceso regional, no pueden someter a los que llaman sus rivales. Y es muy importante darse cuenta que de la misma manera que el poder que ellos tienen, que el poder militar no se ha degradado, que es algo muy importante, ellos tienen la capacidad de incendiar el mundo, tienen la capacidad pero no tienen la capacidad ni el resultado, y si se deciden a incendiar el mundo, no van a saber qué hacer con la ceniza. Entonces, si viene y Trump, por ejemplo, se comete la exageración o la locura de un arma nuclear, digamos que en el peor de los escenarios pulverizan a Irán. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Qué va a hacer con la ceniza? Ya eso Estados Unidos todavía quizás no lo asimila, o quizás lo asimila pero no lo quiere aceptar, no se lo quiere aceptar entre ellos. Entonces creo que más o menos ese es el panorama ahorita. Perfecto. Carlos, decime qué estamos viendo en pantalla. Bueno, eso es nuestra institución, la Asociación Analítica de Expertos Sovereignty, ¿verdad? Bueno, tiene sede en Brasil y nuclea a expertos de los 5 continentes, expertos en seguridad, en geopolítica, asuntos militares, politología, economía global, etcétera, ¿no? Con la finalidad, la misión justamente de dar cuenta de el mundo del siglo XXI en clave patriótica, soberanista, multipolar, ¿no? Porque comprendemos que los tanques de análisis habituales, por lo menos los más promocionados en Occidente, poco o nada tienen que ver con las realidades estratégicas del siglo XXI. Es por eso que es una iniciativa soberana, en clave patriótica, soberanista, como dije,
con escala en los 5 continentes. Tenemos integrantes ya acá más de un centenar y cada vez más sumando, ¿no? De Europa, de África, de Asia, de Latinoamérica. Nosotros, Renan y yo en este momento estamos representando a la sección latinoamericana y bueno, y desde ya estamos convocando, ¿no? A toda audiencia, algún experto por allí que le interese formar parte de este think tank. El único requisito es ser libre pensante. Aquí no dejamos línea de pensamiento a nadie, simplemente nos interesa gente que vea la realidad tal cual es de las relaciones internacionales en el siglo XXI, de que entienda, que asuma y comprenda de que estamos en un momento de tránsito, ¿no? De, como dije al inicio de esta conferencia, de este programa, de un tránsito de una unipolaridad que se rehúsa a dejar de ser a un mundo multipolar que se rehúsa a morir o ser aniquilado en su nacimiento, ¿no? Es por eso que nace Sovereignty como un espacio alternativo para abrir sus puertas a expertos, ¿no? A gente curiosa y expertos que les interese de realizar sus análisis en esa perspectiva, ¿no? Alternativa, innovadora del siglo XXI. Bueno, y también, por supuesto, ahí está la página, pueden ingresar, pueden hacernos llegar sus sugerencias, sus comentarios, ahí está el correo. En la descripción de acá de Diego en la Lucha, abajo en la descripción está el link, por si quieren entrar y revisar la página. Quedan cordialmente invitados. Básicamente eso es Sovereignty y, bueno, como su nombre indica, soberanía, ¿no? Que es el fundamento de la gran política del siglo XXI y que es un concepto que está retornando, ¿no? Se había pensado, como bien decía Renan, trayendo a colación lo que decía Francis Fukuyama, prácticamente en la declaración del fin de la historia, es básicamente, bueno, triunfó el libre mercado, el capitalismo, etcétera, ¿no? El individualismo y bueno, la soberanía ya quedó en ese momento, a fines del siglo XX, tras la caída de la Unión Soviética, prácticamente quedó como un asunto ya, una reliquia del pasado, ¿no? Ya enterrada y sepultada. Sin embargo, como vemos actualmente, es un concepto, y no solo un concepto, una praxis de los grandes actores de la política internacional que retorna y estamos en un momento poshegemónico y posideológico. Perfecto. Vamos a ver un material cortito más y algunas preguntitas y ya casi estamos al final y vamos a leer algunas preguntas. Así que si quieren hacer algunas preguntas, estamos acá atentos. Vamos. Fuimos testigos de que Estados Unidos insistió en actuar de mala fe y en violar el alto el fuego. Todo esto es evidencia de que Estados Unidos, al parecer, no muestra seriedad en el proceso diplomático. De hecho, nos mantuvimos firmes en el proceso de negociación porque sabemos qué es lo importante para nosotros y qué cosas no podemos aceptar. Hay asuntos que desde el inicio dejamos claro que no son aceptables, y la insistencia de Estados Unidos no cambiará nuestras posiciones. Creo que nuestras posiciones son muy razonables y justas. Lamentablemente, Estados Unidos tiene dificultades para aprender de experiencias pasadas. A nuestra querida gente, que ahora está preparada y presente, como dije aquí también, tenemos una petición sencilla, que reduzcan su consumo de electricidad y energía. Por ahora, no necesitamos sacrificios de estas personas, pero sí necesitamos controlar el consumo. En casa, en lugar de encender 10 luces, encendamos 2. ¿Qué problema hay en eso? Ellos han atacado nuestra infraestructura y nos están cercando para generar descontento entre la población, para que el descontento actual se convierta en mayor insatisfacción. ¿Cómo podemos hacerles frente? Evitando que esos factores que ellos consideran generadores de malestar lleguen a afectar la vida de la gente. Teníamos autoridades iraníes, presidente aquí a lo último. Tenemos saludos desde Nueva Esparta, Venezuela, Isla Margarita es Nueva Esparta, el estado de Nueva Esparta. Bellísimo lugar, por supuesto. Espartano dice a defender la nación. Vamos a ver, leer algunos comentarios más por aquí. Vamos a ver, nos dice, adorable, dice, de manera que la revolución del socialismo del siglo XXI se trataba de llegar a la presidencia, pero no al poder, como el caso de Nicaragua, donde se llegó al poder ahí cualquier... Bueno, no entendí mucho lo que quiso decir allí el señor. Que nos dice Barlauris, fue una época ahora muy corta, no nos dejaron ser, Néstor Chávez, Evo, Lula, Pepe Mujica, Cristina, etc. Bueno, Carlos, para cerrar, ¿qué querrías decir? Y después cerramos totalmente con Renan. Bueno, básicamente decir que Donald Trump no es, digamos, porque todos, prácticamente los medios de comunicación, las críticas que se hacen en Estados Unidos son Trump-céntricas, ¿no? O sea, Donald Trump hay que entender que él es
más que una causa de todo lo que se está viendo, es un efecto del colapso del sistema del transatlántico, del colapso del sistema neoliberal, del colapso del sistema financiero occidental, que ahora evidentemente las élites no saben cómo recurrir, cómo solucionar este escalabro, ¿no? Entonces, él puede pasar, él de hecho va a pasar, puede morir, puede dejar de ser presidente, pero las dinámicas entrópicas del occidente van a seguir allí y van a ir a las últimas consecuencias. Algo mencionaba Renan, por ejemplo, efectivamente, ya no son los mismos de antes, no tienen las capacidades de antes, ya no tienen los bríos imperiales de antes. Sin embargo, ellos viven en una disonancia cognitiva donde su realidad no necesariamente tiene que ver con cómo ellos se perciben, ¿no? Y es así que, bueno, ellos pueden ir hasta las últimas consecuencias. De hecho, sus élites, las élites occidentales, nucleadas en torno al escándalo Epstein, por ejemplo, por decir algo de lo más conocido, de lo que más se sabe, ellos poco o nada le interesa el destino de sus poblaciones. Si tienen que sacrificarlos en una guerra termonuclear contra Rusia, contra China y contra quien venga, contra quien se les oponga, ellos lo van a hacer. Contigo habíamos comentado, Diego, hace un par de programas, que incluso esto lo tienen estudiado hacia el 2016-17, la corporación RAND. Hola, Carlos. Se cortó, me parece, Renan. Carlos, se te había cortado ahí, ¿eh? Que lo tienen. Hola. Sí, yo te escucho. Sí, estaba diciendo. Sí. ¿Me escuchas? Que lo tienen estudiado. Sí, que lo tienen ¿En qué parte me estudiado. Que lo tienen estudiado, el tema de la guerra nuclear. Sí. Claro, ellos a través de la corporación RAND, que digamos, hay que entender que la corporación RAND es una consultora del Pentágono y es un think tank a través del cual se expresan las ideas que tienen estas élites occidentales, totalmente desentendidas de sus poblaciones. Ellos ya tenían estudiado en ese momento de cuánto podría costar a Occidente una confrontación con la Federación Rusa, ¿no? Ese cálculo para mí obviamente evidentemente es conservador al máximo, porque de hecho una confrontación de ese tipo termonuclear podría llevarse a toda la humanidad, sinceramente, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ya lo están pensando. Si lo están pensando, como bien te señaló Renan, es porque lo piensan hacer, ¿no? Y en todo caso, bueno, hay que ver cómo esto se desarrolla. De manera que estamos en un momento, en un punto de inflexión entre lo que dije al inicio de esta presentación, entre lo que era, pues, ¿no? ese pase, ¿no? Entre la doctrina de disuasión estratégica, el Mutual Assured Destruction, la destrucción mutua asegurada, y el posible tránsito cada vez más evidente hacia lo que podría ser una doctrina de ataques preventivos, ¿no? Lo cual cambiaría completamente el escenario estratégico del siglo XXI. Renan, para cerrar. Creo que tenés el micrófono ahí cerrado, Renan. Ahí estamos. Sí, estaba diciendo que concuerdo con Carlos que Trump es realmente un síntoma, es una reflexión de lo que está pasando en Estados Unidos, lo desesperado que puede estar la élite comercial, política y el mismo Estados Unidos de su población. Vi que en el tema de las negociaciones, creo que ese cese del fuego en Irán no fue un cese al fuego para dejar de la guerra, fue más que todo un cese al fuego para medirse la reacción psicológica, para verse las caras. Y lo que realmente Estados Unidos ha venido a ver en Irán es a Irán con un cálculo, Irán calculando fríamente, decidido, listo. Y eso para Estados Unidos, que ya realmente ha intentado todo de la manera militar. Y Irán simplemente, o quizás no simplemente, a Irán lo único que tiene que ser inestable el cálculo, volver tóxica la continuidad de la guerra. Renan, discúlpame que te interrumpa. ¿Vos pensás que sobreestimaron a Palantir? Sí, por supuesto. O sea, las subestimaciones por todos lados ahorita son, es quizá los cálculos más erróneos que se pueden estar teniendo más allá del militar. Estratégicamente esos cálculos están a un nivel casi de locura, de demencia.
Bien, perfecto. Perfecto. Ya estamos con 54 minutos de programa. Voy a poner una vez más acá con nuestros queridos analistas que forman parte de la Asociación Analítica de Expertos Sovereignty, perdón mi inglés si no lo pronuncié bien, soberanía en castellano. Así que pueden ir al canal, abajo en la descripción está el link de esta página web. Son más de 100 miembros, si no me equivoco, nos dijo Carlos recién, analistas de todo tipo de profesiones, sociólogos, politólogos, librepensadores de todo tipo, vi que había abogados, filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos, por supuesto, a Carlos, que es sociólogo, analista geopolítico, director del think tank Proyecto Patria y miembro del Instituto Español de Geopolítica, y estuvo también con nosotros Renan Guevara, él nicaragüense, Carlos peruano, y Renan tiene un doctorado en Asuntos Internacionales y Estudios Estratégicos, enfocado en geopolítica china y el sur global. Ambos miembros de la Asociación Analítica de Expertos Sovereignty. Muy, pero muy importante. Por supuesto, los espero en mi canal Telegram, Diego en la Lucha, a todos, si quieren ir y estar siempre al día, el minuto a minuto del acontecer mundial. Muchas gracias a los dos por estar, extraordinaria exposición. Espero vernos pronto por aquí nuevamente, uno de estos sábados. Y un saludo y gracias a todos los que aquí se conectan, los que estuvieron en vivo y los que van a estar también en diferido. Véanlo todo, denle pulgar arriba, dejen su comentario. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao. Muchas gracias, Diego. Saludos a tu audiencia. Santiago. Saludos.